Estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al terruño. Este vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Confía en el futuro. Es tu porvenir. Es tu porvenir. Es nuestro deber. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Habla el Pueblo. El día de hoy es 9 de septiembre y nos vamos con Yanina y las principales noticias de la jornada. Adelante, Yanina. ¿Qué tal? Muy buenas noches, así es, Jota. Vamos a comenzar con mucha información y vamos a conocer las noticias más importantes de hoy. 2 artefactos explosivos fueron hallados por la policía junto a una bandera roja con el símbolo de la hoz y el martillo en el sector Villa Unión, en la localidad de Jicamarca. Miembros de la unidad de desactivación de explosivo UDEX hicieron explotar los artefactos y devolvieron la seguridad a los vecinos. El proyecto agroenergético Majes-Iguas 2 deberá entrar en operaciones este año, luego que el ministro de Economía y Finanzas garantizó la autorización para préstamos con la Confederación Andina de Fomento por $122 millones. Para el ministro, Majes-Iguas 2 generaría 145.000 puestos de trabajo directos y forma parte del Plan Nacional de Diversificación Productiva. 2 nuevas procuradurías entrarán en funcionamiento el próximo año. Estas se encargarán de la recuperación de reparaciones civiles y del crimen organizado. El anuncio lo realizó el ministro de Justicia, Gustavo Adriancén, quien además dio a conocer que se implementarán bloqueadores de señales telefónicas en 36 penales del país y la construcción de 2 penales por 700 millones de soles. Otro exmiembro de la Comisión de Indulto y Gracias del gobierno aprista declaró que él acudía a Palacio de Gobierno las veces que lo llamaban para corregir las resoluciones supremas con las conmutaciones de penas en los llamados casos de narcoindultos. El consejero regional por Huaraz, Ángel Durán León, pidió que el gobernador de Ancash, Waldo Ríos, sea suspendido por incapacidad administrativa, financiera y económica, causado por el desgobierno y la crisis, a raíz de los cambios constantes de funcionarios y nombramientos irregulares, entre otros motivos. Y esas fueron nuestras noticias. Adelante, Jota. Muchas gracias, Yanina. Bueno, el día de hoy creo que tenemos que ponernos a pensar sobre lo peligroso que está nuestra ciudad. De hecho, la muerte de un policía al intentar desactivar una granada de Villa El Salvador nos ha puesto en el cuestionamiento real. ¿Estamos frente a delincuentes comunes o ante terroristas urbanos? Adelante con el tema del día, por favor, señor director. Bueno, el debate está puesto. Vamos a tener esta noche la compañía del doctor Marcos Ibaceta. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Encantado, Juan José. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros esta noche el doctor Roberto Rojas. Gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y en una mirada desde la formación policial está con nosotros el general Remigio Hernani. General, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Caballeros, ¿frente a qué estamos, doctor Ibaceta? ¿Delincuencia común o terrorismo urbano o de otro tipo? A ver, si partimos de las afirmaciones de los 2 ministros del Interior y de Justicia, ellos parten de una premisa con una visión muy pequeña, ¿no? El artefacto explosivo que provocó lamentablemente la muerte de un policía, no debió ocurrir, pero ocurrió. Considerarlo acto de terrorismo en esas circunstancias, no, porque es un delito individualizado o debe haber un autor que pone una granada, eso no es terrorismo.
Y cuando el ministro de Justicia dice, no es terrorismo porque no tiene ideología política, no sé, yo estoy en total desacuerdo con el ministro de Justicia. El análisis tiene que ser más integral, más sociológico, económico, antropológico, porque ¿en manos de quién está el país? En manos de los delincuentes, pues. ¿Quiénes se han parcelado las ciudades? Los delincuentes. Doctor Rojas, su impresión al respecto, impresión inicial sobre el debate. Bueno, a mí me preocupa de sobremanera que no exista coherencia dentro del gobierno. Aparentemente tenemos dos ministros que están danzándose dardos cuando acá lo que hay que hacer es ver cuáles son las políticas de Estado. En lo que va del gobierno del presidente Humala, solamente ha habido, él prometió que le iba a presidir el Gran Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y solamente fue 3 veces. Han habido 7 ministros. Hoy esos 7 ministros del Interior, finalmente lo que el pueblo ve es que el 89% de la población se siente que vive en una ciudad insegura. Pero concuerdo absolutamente con el doctor Ibaceta en el sentido de que esta es una mirada más integral. Hablamos de la policía y nos olvidamos que hay todo un sistema detrás que no está funcionando. Las cárceles están rebalsando. Existe más del 120% de sobrepoblación en las cárceles. General, su impresión al respecto, por favor. Bueno, lo que se ve es que la delincuencia ha rebasado enormemente la capacidad de la policía para poder reprimir los hechos delictuosos, que esencialmente se han reducido a 4 tipos de delitos: el sicariato, el raqueteo, los marcas y las extorsiones. 4 tipologías de delito, o tipos de delito que tienen características violentas y que están asolando al país en general. Para que sea terrorismo, pues tiene que haber otros componentes. No se puede decir que muy alegremente que hay terrorismo, pero que una granada de guerra o un explosivo, un artefacto explosivo causa zozobra, como sucede en los hechos terroristas, también es cierto. Hay que recordar que en el tiempo del señor Fujimori hubo una tipificación de delito, el terrorismo, no recuerdo bien, era una especie de terrorismo agravado. Era la tipificación que le daban a los delincuentes, a los hechos cometidos por los delincuentes con armas de guerra, ¿no? En general, granadas, fusiles, etcétera. Sobre esto yo les dejo en el debate lo siguiente. Yo sé que Hubo una diferencia de opinión con el general. En realidad, cuando tenemos un ataque masivo a la población, que es lo que estamos viviendo en este momento, es un ataque masivo de organizaciones delincuenciales. Lo que la policía está haciendo es luchar con las avanzadas, pero estamos tratando de poner en vigencia un nuevo Código Procesal Penal que no nos sirve para nada. Es un excelente instrumento jurídico, pero no tiene organizaciones que lo hagan viable. La policía no ha sido equipada. No tenemos laboratorio de criminalística, no tenemos modernidad, no hay tecnología, y por lo tanto las investigaciones son pobres en acopio probatorio y la Fiscalía no sabe dirigir una investigación. Inclusive no sabe diferenciar cuándo hay crimen y cuándo no hay crimen. Y el Poder Judicial no tiene por qué tomar partido por ninguno. Pero aquí viene el segundo tema. Si tenemos un ataque masivo de la criminalidad organizada, ¿ya la población sufre de terror, alarma y zozobra? Claro que sí, porque ahora uno no está seguro en ningún sitio y no lo asaltan a la rancha, sino con una pistola. Caballero, permítame, tenemos un informe precisamente que trata de explicar un poco más y un poco mejor este problema. Señor director, adelante con el informe. En medio del escándalo. No le creo absolutamente nada. Bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. Las mafias que extorsionan empresarios, amenazándolos con detonar artefactos explosivos, están a la orden del día. Como ya sabemos, un efectivo policial falleció en Villa El Salvador al intentar desactivar una granada en la puerta de un colegio. Este lamentable suceso nos lleva a preguntarnos si es que estos hechos constituyen actos de terrorismo. Esto
causa una inmensa incertidumbre y crea una inseguridad colectiva en la sociedad. De modo que este delito es tan grave, tan cruel, como el mismo delito de terrorismo que propiciaba, que perpetraba Sendero Luminoso. Por esa razón debe ser juzgado a estos autores como delitos contra el terrorismo, porque tiene todas las características. La población demanda que el Poder Judicial actúe en forma institucional en respuesta al problema de la inseguridad ciudadana, que le garantice a las personas el poder caminar tranquilos por las calles. ¿Quiénes son los que deben definir y establecer a través de una jurisprudencia? Son los jueces de más alto nivel. En este momento el Poder Judicial debe sentar una base y decir que esta clase de delitos cometidos en esta forma, para que sienta jurisprudencia para el futuro y que se apoyen todos los jueces del Perú en esa disposición, es que hoy día los jueces deben reunirse para determinar de que ese hecho sea el caso típico también de terrorismo. La variación del tipo penal tendría efectos prácticos a la hora de condenar a los delincuentes, que podría disuadir a los mismos cuando cometan sus fechorías. Por la condena, criminal con estas características de criminal avesado, que llega a ser un homicidio calificado. Entonces, si para el homicidio calificado la pena mínima es 15, para ellos la pena mínima es de 20 años y llega hasta la condena, hasta la cadena perpetua. Esperamos que el Poder Judicial asuma su rol en defensa de la seguridad ciudadana en tiempos en los que salir a la calle simplemente se ha convertido en algo muy peligroso. Salir a las calles ha resultado una aventura tenebrosa casi. Doctor, por favor. Sí, bueno, lo que habría que decirle a la población, que ya hay más de 100 granadas en lo que va del año que han sido encontradas, y la pregunta es, ¿dónde se adquieren las granadas? Porque que yo sepa, las granadas no las encuentran en una botica. La pregunta es, pero ¿debemos considerar estas actividades violencia común, delincuencial, o ya mirarla como una posibilidad de terrorismo urbano? Definitivamente, esto es un delito que debe tener una tipificación que va más allá de una delincuencia normal. Esto no sé si llega a encajar como un terrorismo, pero que está generando zozobra en el país y que está ahuyentando las inversiones, definitivamente que es lo que estamos viendo. Pero habría que preguntarnos qué es lo que está pasando en el Poder Judicial. Hace poco entraron a una casa en Lince, 56 personas, 53 quedaron libres. Todo el Perú vio lo que pasó. Agredieron a los policías y sin embargo terminaron libres. Pero el ministro de Interior en abril o en mayo dio una cifra realmente alarmante. Dijo que la Dirección Nacional de la DININCRE, la Policía Nacional, del 100% de personas que detiene, y muchos de ellos en caso de fraude. Entonces, algo está pasando aquí. Sobre eso, general, algo está pasando aquí. Sobre eso, general, le dejo una pregunta también para ponerla a debate. En la región el tema está muy como complicado. En El Salvador, la Corte Suprema ha dictaminado que las pandillas como los Maras, los Salvatruchas y Barrio 18 sean juzgados como grupos terroristas. Es que una tendencia en América Latina se asocia con nuestra realidad. No estamos, evidentemente, como El Salvador, pero ¿qué percibe usted? Mire, en el tiempo del señor Fujimori, en los años 96, 97, hubo una ola delincuencial bastante grave, delitos contra el patrimonio y contra la libertad. Cambiaron el Código Penal y hubo un dispositivo legal que tipificaba estos hechos como terrorismo agravado. Las penas eran sumamente graves y los jueces eran militares, precisamente por esa ola delincuencial. Estamos en democracia, no hay dictadura, se está observando el debido proceso, el respeto a los derechos humanos, pero en la utilización de artefactos explosivos como estas granadas que son de guerra, implica ya un tratamiento diferente. Lo ha dicho el día de hoy el fiscal de la Nación, lo han dicho algunos juristas, y creo que todos los juristas deben estar de acuerdo que debe haber un debate para ver de qué manera
se puede contemplar estos hechos como ¿Cómo sería un ese terrorismo trato diferente? ¿Sería, sería como algo como una especie de terrorismo agravado, agravar las penas por la utilización de estos artefactos explosivos y por las armas de guerra, fusiles, por ejemplo, ¿no? Ese tipo piña, pues, crea una zozobra y un pánico en la población que no tiene idea. Lo dejan en un colegio, donde hay criaturas, donde hay ciudadanos que transitan por extorsionar al director del colegio. Al director no lo van a matar, están agraviando a la población. Están generando y más que todo a niños, el pánico. Los padres de familia que van a dejar o recoger a sus hijos. Entonces, si bien es cierto, no encaja muy bien, pero sería bueno abrir un debate y que los juristas determinen si vamos a se pedir al puede público cambiar. que nos espere con las llamadas que estamos. Vamos a escuchar al doctor Ibaceta. El debate ya se dio en el Perú. Y no se dio en la época de Fujimori ni de Alan García, sino en el segundo gobierno de Belaúnde. Cuando Sendero Luminoso inicia su lucha armada, no se encuentra, pero, como dice vulgarmente, con los pantalones en el piso. Un Estado desarmado, desorganizado, convocó a un grupo de juristas y había un grupo de juristas liderado por el doctor Hurtado Pozo y otro grupo de juristas liderado por el doctor Roy Freire, papá del que está ahora. Claro. El doctor Hurtado Pozo decía, hay que agravar los tipos penales del delito que cometa cada... Pero oye, esto es el ataque de una organización o de varias organizaciones que genera alarma, terror, zozobra cometiendo delitos. O sea, no estaban diciendo que debía haber una ideología política, simplemente la alarma, terror, ese era el tipo general. Y el doctor Hurtado decía, no puede haber delitos de terrorismo autónomo, pero prevaleció la tesis de Roy Freire. Y se crea la figura del terrorismo, donde no se identifica el terrorismo con ideología política, sino la comisión de delitos para causar alarma, terror y zozobra en la población y tener el control social. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ese es el tipo general, y el tipo agravado ya era ser cabecilla o utilizar explosivos, entre otras cosas. Doctor, permítame, tenemos llamadas del público porque evidentemente es un tema que conmociona a la opinión pública. Aló, buenas noches. Nombre y distrito el que llama, por favor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Le saluda el señor Martín Linares desde el distrito de San Juan de Miraflores. Con la brevedad de la televisión. Saludando a su panel, al doctor Rojas, como al doctor Ibaceta, como al general Hernani. Y bueno, a usted también. Gracias por entrar a la televisión con libertad en nuestro país. Definitivamente en el tema de la seguridad ciudadana me encuentro como ciudadano totalmente consternado y preocupado por la dejadez de las autoridades actuales que tenemos en el país. Definitivamente no han tomado al toro por las astas y han permitido que más bien la delincuencia cornee, vamos a decirlo así, tanto al Poder Judicial, al Ministerio Público, y por ende la policía se encuentra ya desbordada definitivamente. La muerte de un heroico policía, como lo fue el técnico Castellano en Villa El Salvador, es la llamada de atención, como lo tuvimos años atrás en el Jirón Tarata con el terrorismo. Ok. Aló, buenas noches. Nombre, distrito el que llama, por favor, brevísimamente, le escuchamos. Buenas noches. Mi nombre es Luis y llamo de San Martín de Porres. Adelante con su comentario. Bueno, yo creo que ese problema básicamente está en 3 puntos. La educación en los gobiernos pasados, el tema de la corrupción y el tema pues de la familia. El tema de la educación en gobiernos pasados, gobiernos asistencialistas, donde a las familias no se preocupaban de nada porque el gobierno les daba comida en los comedores populares, comidas en los colegios, y no se preocuparon de nada, y ahora estos son el resultado de ese trabajo. Muchas gracias por su opinión. A ver, vamos a seguir escuchando brevísimamente. Nombre, distrito el que llama, por favor, brevísimamente. Hola, buenas noches, pueblo. Gracias por llamar. Mi nombre es José Luis Ayala, de San Juan de Miraflores. José Luis, gracias. Sí, hablo sobre la delincuencia, que ya estamos cansados y hartos ya de tanta delincuencia que día a día, asesinatos, matos. Yo creo que ya esto ya debe acabar, ¿no? Pero mi propuesta es que ya haya la pena de muerte respecto a los delincuentes, pero lo llevan a la cárcel
y lo encima lo mantienen, le dan alimento, yo creo que no es eso, pero ya debe de haber la pena de muerte para delincuentes, así pues, ya eliminamos una vez Claro que sí, se me permite. Pena de muerte para los delincuentes. ¿Las penas más graves sirven como disuasivo realmente de la historia? ¿Qué nos habla esto? Bueno, pena de muerte no se puede aplicar, la legislación no lo permite. La calle tendrían que denunciar el Tratado de San José y tanta cosa. Estamos sujetos pues a la legislación internacional, entonces no se puede alegremente decir pena de muerte. Quisiéramos, pero no es posible esto. Quien lo dice y quien lo pide es demagogo, ¿no? Porque no es posible. Nuestra legislación no lo permite. ¿Las penas más severas disuaden al delincuente? Mire, estos son... Puede ser en algunos casos, pero hay delincuentes que son rematados, que no les interesa absolutamente nada. En absoluto. Ellos asesinan, los sicarios asesinan por 500 soles. ¿Qué hacemos entonces? Mire usted, si me da usted... Permítame unos 5 minutos para explicarle mi punto de vista, mi experiencia como general en situación de retiro de la Policía Nacional. Y yo soy especialista en el tema de crimen violento, es decir, jefe de la IRINCRI 2 años, jefe de secuestros, jefe de investigación de robos y jefe de homicidios. Entonces, yo quiero explicarle lo siguiente. Con la brevedad que impone la televisión. Mire usted, el CONASEP es una organización macro donde hay 11 o 10 ministerios. Está el defensor del pueblo, el jefe de limpia, el jefe de la policía, Poder Judicial, el Ministerio Público, el alcalde de Lima, representantes de los gobiernos locales, regionales, etcétera. Se me va por ahí algún miembro. Pero yo de ahí bajo a lo que es la Policía Nacional. Porque en la Policía Nacional tenemos este problema, que la ciudadanía, la opinión pública en general, indican que el 75% de responsabilidad en el tema de la inseguridad ciudadana es de la policía. Cierto, mentira, es un debate que puede hacerse. Pero que todo el mundo identifica, dice, la Policía Nacional no hace nada, eso es cierto, lo dice. Pero ¿qué pasa? Tenemos una Policía Nacional rebasada por la delincuencia por la culpa de nuestros gobernantes. El señor Alan García, en el año 87... simple y llanamente reunió a las 3 fuerzas policiales, a Guardia Republicana, Guardia Civil y PIB, y formó la Policía Nacional. Lo metió en un saco pensando que los 3 eran iguales. No se percató o no quiso percatarse que cada uno tenía funciones diferentes, que todas son importantes. La Guardia Civil es de la prevención, la Guardia Republicana es de seguridad en establecimientos públicos, y la Policía de Investigaciones eran los detectives, los que hacen acopio, inteligencia, de indicios, pruebas, trabajan con el Ministerio Público, respetan los derechos humanos, respetan el debido proceso, consiguen la información necesaria para incriminar a una persona. Con el nuevo código eso ha cambiado un poco, ya no se llama atestado policial, ahora se llama un informe a partir de la carpeta fiscal, etcétera, etcétera. Esta policía, cuando teníamos en el año 87 20 millones de habitantes, tenía 18.000 efectivos, 18.000 detectives dedicados a combatir el crimen organizado. Han pasado 28 años, tenemos 31 millones de habitantes. ¿Y sabes cuántos detectives tenemos? 4.500. Esa es la gran desgracia que tenemos, y gobierno tras gobierno han hecho lo que han querido. De mal en peor. De mal en peor, y ahorita estamos ahí y no se da solución al problema. El señor Ollanta no tiene idea de lo que es seguridad ciudadana. Él pensó que estaba en un cuartel. Presidió las dos primeras sesiones del CONASEP y daba órdenes, y era transmitido por la televisión. Pero no se trata de dar órdenes, sino dar presupuesto. Si usted le dice al Poder Judicial que administre, que tenga más juzgados, tiene que darle presupuesto. A los fiscales igual y a la policía también. Y todo ese dinero no es gasto, es inversión. Eso no lo entienden. Entonces, ¿qué pasa? Y además los políticos no les interesa mayormente solucionar este problema de inseguridad. ¿Sabe por qué? Porque el 15% de hechos delictuosos que ocurren en el país son en agravio de personas de poder político, económico y casos mediáticos. Esos casos muy eficientemente los resuelve la IRINCRI. Muy eficientemente.
pero queda un 85% de hechos delictuosos, que son en agravio del ciudadano de a pie, de los señores que están llamando en este momento. Eso no lo resuelve nadie. En el tiempo que yo estuve de ministro, formé 25 jefaturas de investigación para Lima y 3 para el Callao, y luego iba a avanzar al resto del país, pero ya salí del ministerio. ¿Y sabes cómo funciona eso? Con la carrera pública. No tienen presupuesto, no tienen vehículos, deben tener como mínimo 100 hombres, como máximo 500. Algunos distritos deben tener 2 jefaturas de investigación criminal y funcionan con un promedio de 25 hombres, 30 hombres. Y muchos de ellos no están especializados en el tema. Entonces, ¿qué podemos esperar de personal que no está muy capacitado y que haga atestados policiales? Para incriminar a una persona necesita usted saber muchos temas de derecho, redactar bien un documento, coordinar bien con los fiscales, etcétera, etcétera. Esto no se está haciendo con el esmero que debería hacerse. Yo solamente me he referido a la Policía Nacional. Que es un tema tremendamente amplio, ¿no? Hay otros mundos. La Fiscalía es otro mundo. El Poder Judicial es otro mundo. Sin embargo, si yo abarco todos, no voy a abarcar nada. Mejor me he dedicado solamente a la policía. Doctor Rojas, por favor, impresiones. Bueno, yo estoy convencido que estamos como estamos porque no ha habido liderazgo. O sea, acá hay 2 personalidades. El señor Ibaceta ha sido presidente de la Corte Superior de Lima y el señor Hernani ha sido ministro del Interior. ¿Cuántos de los consejos nacionales de seguridad ciudadana y de la CONACET y en los distintos niveles de gobierno realmente se reúnen y hacen su tarea? O sea, solamente escuchar al ministro del Interior decir que tal vez es el tema que hoy tocamos, metiéndolo al debate, pero es que acaso ellos no tienen un nivel de diálogo. Hubo una conversación con el fiscal de la Nación, que también participa dentro de este consejo. O sea, realmente miramos desde el mismo problema desde ángulos diferentes. Pero realmente no estamos viendo el tema integral. De nada vale dotar a la mejor policía, darle todos los instrumentos tecnológicos a la policía, si es que de cada 10 delincuentes que detienen, 9 se van porque podemos tener una herramienta extraordinaria como nuevo Código de Procedimientos Penales, etcétera, pero si no tenemos los funcionarios idóneos, los jueces idóneos, entonces de nada va a valer esto, ¿no? Doctor Ibaceta, por favor. Miren, nosotros ya tenemos experiencia en el combate contra asociaciones que se dedican, organizaciones que se dedican a atacar a la sociedad y generar alarma, terror sobre el tipo genérico y el tipo. Ese es el marco jurídico. Pero hemos tenido al GEIN, por ejemplo, unos se dedicaban a perseguir a Sendero, otros al MRTA. Bueno, hay que reformular el tema en la ley de terrorismo para incluir a esta gente, a estas organizaciones, pero también hay que poner dentro de la ley, por eso digo, es un trabajo del legislativo. ¿Volver a una policía especializada, por ejemplo, doctor? No, grupos especializados, muy móviles, que hagan inteligencia operativa, pero donde se le obligue al ministro a cumplir con dar los fondos, porque hay que tecnificarlos, para que haya seguimiento. Pero quiero terminar, y a la Fiscalía también, porque en el Poder Judicial se formaron las salas nacionales, y cuando yo era presidente de la Corte Superior, me permití invitar al director superior de la policía, al jefe del INPE, a los fiscales, a los jueces, y ahí surgió el tema de los juzgamientos en cárceles. Después se organizaron las salas de banda, las salas nacionales, se trasladaban a todos los cabecillas de los pabellones a Chayapalca, y los jueces íbamos a juzgar en Chayapalca y en el interior del país, pero hay que evitar construir más cárceles en la costa, que les sirve de base de operaciones. Señora Hernani. Bueno, hay varias cosas. Mire, yo para revertir esto, desde el punto de vista de la policía siempre, y hago un paréntesis, qué bien la doctora Barreto, la fiscal que está trabajando con este grupo especializado de pesquisa de detectives, haciendo una labor muy importante. ¿Cómo se ve que hay cerebro que está funcionando? Porque en lugar de creerse ella jefa de esos policías, no es jefa, simplemente es una persona coordinadora
que está dando ideas y está haciendo un intercambio de ideas y con esto ha ganado muchísimo. Eso es una crítica directamente a los fiscales que se creen jefes de la policía y que van todos prepotentes y pedantes a las dependencias policiales. Pero para revertir, volviendo a mi tema, este gran problema de la inseguridad, yo he resumido en 5 aspectos. En primer lugar, tiene que haber liderazgo, y ese liderazgo tiene que ser del presidente de la República, el Ministerio Interior, y los generales de la policía. Tienen que es cuestión de hombres. Pero ese liderazgo tiene que estar basado en el conocimiento del tema de seguridad ciudadana, en el prestigio personal, en la honradez, la honestidad, el manejo transparente de los fondos, que no haya corrupción. Ese es el primer gran tema. El segundo gran tema es desaparecer el 24x24 y no tener una policía partida en 2. 50% está de franco y 50% está trabajando. En tercer lugar, hay que formar por lo menos en el término de un año unos 10.000 detectives. Pero hay que formarlos con profesores que cobren 150 la hora o 200 soles la hora. O sea, profesionales calificados, no pagar 30 soles la hora. Si pagamos 30 soles la hora, nadie va. Va solamente alguna persona por currículum de repente. Entonces tiene que capacitarse a esos detectives para que hagan su labor. Eso es en tercer lugar. En cuarto lugar, hay que luchar frontalmente contra la corrupción dentro de la Policía Nacional. Se sabe quiénes son los policías delincuentes dentro de la institución, pero hay que expectorarlos con el debido proceso y respetando sus derechos humanos. Hay que hacer esto. Y por último está el tema de los recursos, en general, infraestructura y logística. Ahí abre un tremendo tema que es, yo quisiera que esto se haga una conversación para que no nos quedemos brevísimamente y que conversemos, ¿no? El tema de la corrupción en la policía es como la herida profunda que permite que la violencia en las calles esté allí. Bueno, lo que hay que revisar son las cifras de inspectoría, ¿no? Que lamentablemente cada vez son menores y la sensación de corrupción en la policía cada vez es mayor. Y esto pasa por la debilidad institucional, no solamente de la Policía Nacional, sino de todas las instituciones del Estado en los distintos niveles. Pero yo creo que acá necesitamos hacer una reingeniería, no voy a hablar de reforma, importante como la policía. Recuperar la confianza también significa policía, recuperar la confianza también significa recuperar la dignidad de los policías. No es posible que el presidente Humala, en su último mensaje a la Nación, dijo que iba a suspender progresivamente, ¿no? Este 24x24 y finalmente no dijo ni cuándo ni cómo les iba a asignar los sueldos que se merecen estas policías. Lo que ha pasado con el policía en Villa El Salvador. Yo pregunto cómo quedan esas familias. Entonces es un trabajo que tiene mucho riesgo y que debería de incorporarse a este proceso de reingeniería también salarios dignos para ellos. Claro que sí. Caballeros, tenemos corte. Por favor, nosotros nos vamos, señor director. Adelante.